Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, tengan todos buena tarde. Que el Dios Todopoderoso y Eterno nos visite a cada uno con bendiciones de salud, de paz, de prosperidad, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tabernaculice en cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de entrar a la instrucción escritural de esta tarde. Le voy a suplicar a los hermanos que ya están, que por favor cierre sus ojos y que incline su rostro ahí donde se encuentra, y que entremos a la intimidad de la presencia de Dios, ¿verdad? Para reconciliarnos con Él. Oramos. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia a darte gracias, Dios Todopoderoso, Padre de toda misericordia, por el privilegio que nos concedes de podernos acercar hasta tu misma presencia, Dios. Sabemos, Padre, que Jesucristo propició para nosotros un camino a través del cual nos acercamos con confianza, porque se rompió el velo que hacía la separación, y ahora todos aquellos, Padre, que te han recibido, que han creído en Cristo como el Mesías que tú enviaste a rescatar a todos aquellos que creen en su nombre, a los cuales ya eran conocidos de antemano y que hoy permanecen fieles a tu palabra, podemos acercarnos con toda reverencia, con todo temor, hasta tu misma presencia, Padre, a clamar misericordia y oportuno socorro, a confesarte, Padre, que este día hemos incurrido en acciones, Dios eterno, que no te agradan a ti, Padre, que nuestra naturaleza, que nuestra vieja manera de vivir todavía ejerce cierta influencia sobre nosotros, por lo cual te pedimos perdón, Padre, y te suplicamos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros y que nos habilites a través de la sangre de Cristo para poder acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que de ti obtendremos oportuno socorro. El socorro que te pedimos, el auxilio que te pedimos esta tarde, es que tu Espíritu nos habilite y nos haga aptos para escuchar, Padre. Que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos como aquellas tierras que no fueron aptas para que la palabra produjera fruto. Así que perdónanos, Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo, y que tu Espíritu, Padre, nos abra el entendimiento a la luz de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Fíjense, hermanos, que hemos estado hablando estos últimos días algo que quizá para muchos sea difícil de entender, pero hemos estado hablando de los atributos de los vivientes. Fíjense que tengo que volver a insistir en hablar de esto, porque nadie me escribe, ni nadie pregunta, nadie tiene dudas, solo ponen amén, amén. Entonces hay mucha inquietud en el corazón de que si se está entendiendo la escritura. Entonces, el capítulo 5 de Mateo, del verso 3 al verso 11, hay una descripción de los atributos que debe tener un viviente. No un vivo, no alguien que tiene vida natural, porque vida natural todos tenemos. No, vida viviente es la nueva criatura que la palabra, que es el semen, que es el germen de Dios, va a engendrar en nosotros. Porque dice que los tales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de pasión sexual, ni de deseos de la carne, sino son engendrados de Dios por la palabra. Entonces ese ser engendrado de Dios va a tener atributos propios de la naturaleza divina, que según 2 de Pedro capítulo 1 verso 4 estamos siendo hechos partícipes. En el ejercicio de esos atributos, de la mansedumbre, de condolerse, hermano, por la condición de nuestra propia alma, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, pero dijimos que la palabra llorar es afligirse. Pero cuando yo me hago manso, cuando yo, hermano,
reconozco que dependo totalmente del Padre que tengo en los cielos. Yo pensaba, hermano, por ejemplo, en un niño de 10 años, ¿verdad? No saben trabajar, no tienen ningún oficio. Entonces, la única manera que puede... Estamos hablando de una casa normal, ¿verdad? Estamos hablando de gente normal. Un niño, hijo de padres responsables, en un matrimonio normal. Un niño de 8 años, de 10 años, de 12 años, hermano, su única responsabilidad es estudiar. Y su única responsabilidad y su única preocupación va a ser comer y vestirse. Pero eso se lo va a proveer su padre. No tiene manera de ganarse él mismo el sustento diario, ni su comida, ni un techo donde vivir. Estamos hablando de niños que viven en un hogar normal, ¿verdad? De gente responsable, de gente prudente. Pero en medio de este caos en el mundo, hermano, uno mira niños que andan hoy siendo explotados o por los propios padres, aún vendiendo golosinas y vendiendo cosas en los semáforos. Pero yo estoy hablando que nosotros tenemos que entender que pobre espíritu es aquel que, como un niño de 8 años, de 10 años, la única manera que tiene de subsistir es de lo que le proveen sus padres. El pobre espiritual es aquel que reconoce que la única manera que tiene de subsistir es dependiendo de su Padre Celestial. Y el Padre Celestial, el sustento que le va a dar es la palabra, porque la palabra es el único alimento, hermano, que va a generar vida eterna. Pero nosotros, dice el Juan capítulo 6, 27, nos esforzamos por la comida que perece y deberíamos de poner más empeño, más trabajo, más dedicación por la comida que va a sostener para vida eterna a la nueva criatura. Entonces, cuando yo entiendo, hermano, que muchas veces me voy tras mi propia voluntad, me salgo del plan perfecto de Dios, dejo de estar en la voluntad perfecta de Dios y empiezo a actuar en la voluntad permisiva de Dios, en mi propia voluntad, y Dios me deja ahí. Ahí nos deja Dios actuar por permiso de Dios, actuamos en nuestra propia voluntad. Pero la voluntad de Dios nos enseñaban a nosotros, no he podido meterme yo a ese tema. La voluntad de Dios para usted y para mí es decretiva, porque hay decretos de Dios en los cuales nosotros debemos de vivir. Avancemos. Entonces, cuando yo reconozco eso, mire pues, hermano, entonces me voy a afligir porque soy incapaz de vivir conforme a lo que Dios establece. Y entonces voy a ser humilde y manso. Ahí paremos. Yo les decía ayer, hermanos, que cuando, o no sé si ayer o días anteriores, hay atributos de los vivientes en Mateo 5 del verso 3 al verso 11. En el ejercicio de esos atributos, el viviente va a poder ser sal de la tierra y va a poder ser luz del mundo. No hay alternativa. Pero ayer hicimos una pausa, porque fíjese, hermano, que me tenía a mí intranquilo. Hablamos en 2 Corintios capítulo 13, perdón. Solo voy a leer, eso lo vimos ayer. Pero como siempre hay hermanos que no se conectan nunca, posiblemente estén ahorita o lo vayan a ver a la noche. Me llamaba la atención que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto diciéndoles: yo voy a llegar ahí con ustedes por tercera vez. Y ahora les digo, les estoy escribiendo esta carta, pero les estoy diciendo como que estuviera ahí con ustedes, que si vuelvo a llegar, ahora no voy a ser indulgente. Dijimos que la palabra indulgente, la palabra feidomai, es alguien que es prudente, que es cauteloso, que trata con consideración, que se abstiene de hacer comentarios, que actúa con prudencia. Así llegó Pablo la primera vez a Corinto, y fue, hermano, a poner en orden un montón de cosas. Por ejemplo, 1 Corintios 11 habla de cómo el apóstol Pablo fue a establecer un orden. Yo les decía ayer, hermano, a nosotros los seres humanos, y yo el primero, como hay de aquel que nos llega a decir algo, hermano, que nos quiera corregir una actitud, que nos quiera, luego sacamos nuestros argumentos, luego sacamos nuestra vieja naturaleza, hermano, no aceptamos consejos, no oímos nada. Ahí en Corinto había una de desórdenes en esa iglesia, y el apóstol Pablo fue en el capítulo 5 a poner orden, porque había un hermano ahí que era
amante de la mujer de su papá, y todos los de la iglesia no decían nada, a no ser por la familia de Cloé y algunos otros, me imagino yo, que preocupados por eso, porque cuando en el libro de Hechos habla de qué conductas se les iban a no imponer, sino a regular temporalmente, porque estas cartas, epístolas, que son, hermano, la constitución de la iglesia, las leyes para este tiempo, fueron escritas después y tienen como trasfondo el antiguo pacto. Pero temporalmente dijeron que se abstengan, es en el libro, en Hechos, tal vez si me lo encuentran, dice que se abstengan de ahogado, que se abstengan de los ídolos, de impureza sexual y de sangre. 4 cosas, ¿verdad? Pero ahí había un problema de impureza sexual en Corinto, capítulo 5, Pablo fue a ordenar. Y en el capítulo 12, vimos ayer, mire pues, no solo ese problema era, Pablo fue a ordenar la Santa Cena. Era cada vez que había Santa Cena, celebración de la conmemoración, hermano, que sustituyó a la Pascua. Perdonen, pero tengo una irritación en la garganta. Era un relajo eso. El apóstol Pablo fue a poner orden, Y en 2 Corintios 12, 17, dice el verso 20, lo vimos ayer, estoy haciendo un resumen a grandes rasgos. Pues me temo que cuando llegue, por tercera vez, no os halle tales como quiero. Mire, hermano, uno espera que las congregaciones tengan un nivel. Ese es el propósito de los ministerios. Usted conoce Efesios 4:11, 4:12, 4:13, hasta que todos lleguemos al nivel de la estatura de la plenitud de Cristo. El ministro, hermano, espera que sus ovejas, que su congregación tenga un nivel espiritual. Oiga lo que estoy diciendo, tenga un nivel espiritual. Y Pablo dice, me temo que cuando llegue no os halle en el nivel que yo quiero que estén. Y puede hacer, digo, que ustedes hallen en mí que no soy lo que ustedes quieran. Porque la vez pasada que llegó, Pablo iba indulgente, iba benevolente, iba prudente a arreglar algunas situaciones. Dice, y mire pues, mire el desorden en el que vivía esa iglesia. Y que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Entonces, mire pues hermano, la primera vez que llegó Pablo fue indulgente, la primera visita. Pero ahora está en 2 Corintios 13:2 diciendo, voy a llegar y ahora no voy a ser indulgente, porque voy a proceder resueltamente. Mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, que cuando vuelva, 2 Corintios 12:21, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar, tenga que afligirme, tenga que lamentar por muchos. Yo le decía ayer, aquí está Pablo actuando en su atributo divino de Mateo 5:4. No sé, que se puso a llorar, ¿verdad? Ha llorado, pues, hermano, y quién no, pues, pero el significado real de la palabra es que Pablo se afligió por la condición de este pueblo. Porque dice, quizá tenga que afligirme, condolerme por muchos de los que antes han pecado. Miren lo que sigue diciendo. Pero no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación y de la lascivia que han cometido. Me decían que era Hechos, ¿qué? Hechos 21-25. Mire, pues solo quiero que miremos esto. Mire pues, los apóstoles que habían sido apóstoles de Jesucristo, Jacobo, Pedro y Santiago, cuando llegó Pablo con Bernabé y con Tito a Jerusalén a contarle que se estaban convirtiendo estaban incorporándose a esta corriente llamada, estamos conectados, nazarenos. Dice el apóstol Pablo, se están incorporando a esta corriente, más gentiles que judíos. Hechos 21-25.
Dice, y les fueron a exponer. Y a la par habían otros que querían obligar a que todos esos gentiles que venían del paganismo, hermano, se incorporaran al judaísmo, haciendo una mezcla de ley y de gracia. Y les querían imponer conductas, que hicieran un proselitismo, que se circuncidaran, que hicieran todos los lavamientos rituales. Pero mire lo que dice el 21-25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, Pedro, Santiago y Jacobo, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente hoy que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, las iglesias en ese tiempo, en el principio, empezaron, hermano, con esto como base. Después ya se fue normando, poniendo porque si no, con esas 4 cosas que hiciéramos usted y yo, estaríamos re bien. Entonces dice, tenga que llorar por muchos que no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación y la lascivia que han cometido. Luego dice en el 13:2, cuando llegue, no voy a ser indulgente. Y yo puse el ejemplo, hermano, de Marcos capítulo 11, de Lucas capítulo 13, verso 6. Jesucristo llegó una vez a un lugar y enseñó una parábola de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Mire, pues, yo tomaba como referencia que Jesucristo aquí está hablando de una parábola, porque la vid es Israel. Mire, pues, dice el verso 6 de Lucas 13. Y les dijo también una parábola diciendo, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no halló. Mire, pues, hermano, aquí está hablando de fruto, pero el Espíritu Santo espera que usted se esté ejercitando, que esté desarrollando los atributos de un viviente. Mire, pues, nace su hijo y empieza a crecer, ¿verdad? De repente, 15, 16, 17 años, el patojo empieza a crecer bigote, le empieza a crecer barba. No nació barbudo. Empezó, hermano, a funcionar todo su sistema endocrino, sus hormonas y todo, y se empiezan a producir cambios. Hay un cambio. Primero hablaba así como, hola, ahora, hola. Empiezan a haber cambios. En la medida que se desarrolla el alimento espiritual de la palabra, empieza a nutrir al recién nacido hijo de Dios, al viviente, se va a desarrollar y va a crecer. Y entonces el Espíritu Santo va a buscar en usted y en mí, hermano, atributos para que pueda habilitarnos en una función principal. Funciones principales, porque hay otras que vamos a ver más adelante. Función principal es ser sal y es ser luz. Bueno, pero dice que no halló fruto en la vida, no halló fruto. Y entonces le dijo al ministro, al viñador, al cuidador, le dijo, 3 años. Aquí hay algo escondido, hermano, pero no vamos a meter porque vamos a ir a otra cosa. Y le dijo, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuántas veces estará viniendo a buscar fruto en usted y en mí? ¿Cuántas veces? ¿Y qué encuentra? Dice, y él entonces le dijo, córtala, quítala, arráncala de un machetazo, porque la palabra cortar ahí, la palabra ecopto quiere decir quitar de un golpe. Arráncala, quítala. No sirve para nada, solo está inutilizando la tierra. Mire qué palabras más duras, hermano. Pero mire, pues, hay una oración intercesora como Moisés lo hizo muchas veces, diciendo, Señor, Adón, déjala todavía este año.
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Mire pues, hermano, y el Adón fue indulgente. Estoy haciendo un paralelismo con el apóstol Pablo siendo indulgente allá. Fue a poner orden, pero les está diciendo, voy a llegar una tercera vez y ahora no voy a ser indulgente. Mire pues, porque en el capítulo 11 de Marcos hay otro ejemplo. Mire pues, 11 de Marcos, capítulo 12, verso 14. Lo vimos ayer, esto ya lo debe manejar usted para el domingo en la punta de la lengua con los textos y todo. Pero mire pues, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Perdón, hermanos, perdón. Es Marcos, yo estaba leyendo Lucas. Perdón. 11:12 de Marcos. Dice 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Oiga esto. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, eso ya lo explicamos, solo era adorno la higuera. Como usted y yo muchas veces. Fue a ver si tal vez allá venía algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Mire, hermano, aquí hubo una severidad. Aquí fue severo, aquí no fue indulgente. Fue severo. Dice, entonces dijo no era tiempo de fruto, pero habían hojas. Y nosotros estamos en tiempo de dar fruto. Este es el tiempo. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, digamos, para que nos entendamos. Estamos en el tiempo que Dios nos está influenciando a nosotros por la palabra. Esa es la gracia de Dios, es la influencia de Dios en nosotros por la palabra. La palabra que nos transforma, que nos cambia, el pan de vida, la comida que a vida eterna permanece. Y no halló nada. Verso 14. Entonces dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Mire pues, esto es segunda de Corintios 13:2. Ya no hubo indulgencia. Y miremos, hermano, me acordaba hoy hace un ratito que estaba aquí de un texto que yo se lo aprendí al hermano pastor aquí en Chimaltenango. Yo nunca lo había leído. Él había leído y pasado de largo, pero mire, pues Pablo ya había estado una vez en Corinto. Ahora iba a venir una segunda, una tercera vez. Iba a volver a venir. Y les dijo, hay muchos ahí que no se han arrepentido. Están en la iglesia, solo hojas, ¿verdad? Pero hay una doble vida. Hay una máscara, una apariencia, como las hojas de aquella higuera. Pero no ha habido un genuino arrepentimiento de la manera de vivir. Y mire lo que dice, fíjese, hermano, que esto, el tiempo nos va muy volado, pero mire lo que dice el 11:23. Le voy a leer 9:23 de Hebreos. Dice, fue pues necesario, Hebreos 9:23, oiga, fue pues necesario, mejor miremos, fíjese, hermano, que las figuras, oiga, 9:23 que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Mire, pues verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire, hermano, son cosas tan sencillas de leer, pero yo le garantizo, hermano, que la mente natural nuestra no maneja esto, no lo entiende. Sabemos, ahí dice que Cristo pero tendremos nosotros conciencia. La conciencia, hermano, es la condición del hombre que le permite
conocer su lugar en la vida, su lugar en la tierra. Yo tengo conciencia que soy varón. Tengo conciencia que tengo 63 años. Tengo conciencia que he perdido algunas facultades. Pareciera ser que hay facultades que se fueron diluyendo, porque el apóstol Pablo dijo, sabemos que este tabernáculo exterior, este tabernáculo terrestre, está dando el cuerpo, se va desgastando cada día. Mire, hermano, yo no aguantaría correr 10 kilómetros o caminar, porque camino 8 kilómetros diarios ahora, 7 kilómetros diarios. Pero salimos todos juntos a las 9 de la mañana y usted regresa a las 9:20 o 9:30. Yo vengo a las 10:15. Los camino, pero ya no tengo la pérdida, ya no tengo la masa muscular que tenía hace 30 años. Todo se deteriora. Ese tabernáculo terreno se deterioró. Cristo entró al tabernáculo verdadero. Mire pues, entonces, nuestra mente natural, hermano, no es capaz de entender que Cristo se está presentando todos los días a interceder por usted y por mí. Ahí está Cristo delante del Padre diciendo, ten misericordia de ese hombre, de esa mujer. Está todavía, porque como no se alimenta de 6:27 de Juan, no se esfuerza por el pan que da vida eterna. Está centrado en las cosas que perecen. Mire, pues en el viviente la gracia es la influencia de la palabra. Si me alimento de la palabra, esa palabra va a empezar hermano, a incorporarse a mi naturaleza celestial, a mi hombre celestial, a mi hombre de arriba, y va a ir desarraigando, hermano, las herencias que nos tienen atado a esto. Porque un atributo del viviente es el pobre de espíritu. Pero nosotros somos por herencia genética, porque fuimos heredados en esta naturaleza vieja, de voluntad de carne, de voluntad de varón y de intervención de mamá, ¿verdad? Porque una noche loca, dicen por ahí, ¿verdad? Y ahí apareció usted. Fíjese, hermano, que mire, pues, hay gente que se casó en orden, se casaron en orden, y se casaron en enero, y en enero del otro año, en marzo del otro año, 2 años después nació un patojito. Pero hay gente que se casan y a los 6 meses nace un patojito, y la típica famosa excusa es que es sextillizo. O mire, hermano, es que hay cosas tremendas. Hay mujeres que van a una fiesta, a la fiesta del pueblo, ¿verdad? Y ahí bailan con un desconocido que les llamó la atención. Y recuérdense lo que dice, miremos ese texto Juan 1:12, hermanos. Solo que lo vamos a ver en la Biblia Kadosh, Biblia D.A., Biblia Kadosh. Dice el 1:12 de Evangelio de Juan. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio la potestad de convertirse en hijos de Yahweh, en llegar a ser, dicen las otras versiones. 1:13. Mire pues, no por herencia sanguínea. Mire esto, dice, no por impulsos físicos. Yo le decía, mire pues, hermano, van las patojas a una fiesta, o conocen un novio, tienen su novio en la universidad, tienen su noviazgo de 2 meses, ¿verdad? Y en una de esas hay un impulso físico que va a provocar que dentro de 9 meses van a hacer un patojito, ¿verdad? Y el papá, saber qué se hizo, desapareció el papá. Está llena la tierra en este tiempo, y siempre ha sido igual, de problemas así, con toda la carga genética, hermano, con toda la carga genética del papá y de la mamá. Pero regresemos, a nuestra mente, hermano, le cuesta entender que Cristo se presenta por nosotros ante el Padre
a clamar misericordia porque la contraparte de la pobreza de espíritu de Mateo 5:3 es la altivez, es la arrogancia, es el orgullo y es la autosuficiencia. Hay gente, hermano, aún en las congregaciones, mire, hay gente que se enferma, por decir algo que es común hoy, y solo es ¿cómo le dicen a eso? El círculo familiar, ¿verdad? Son incapaces de llamar al pastor, de llamar a un anciano. Y entonces por gusto dice la palabra. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Qué dice la palabra? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia, pues ya que no quieren al pastor. Llamen a los ancianos de la iglesia y que vayan a orar por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Pero ellos no, ahí están ellos en su círculo íntimo. Eso, hermano, ¿por qué? Porque no hay pobreza de espíritu, hay una arrogancia, una autosuficiencia. Regresemos a 9:23, que me voy por otro lado y me voy a enojar. Por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Verso 24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Verso 25, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como si el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, como entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez cada año. Y si vivía 25 años el sumo sacerdote, se presentó únicamente 25 veces ante la presencia del Padre. Miren qué tremendo es. Usted y yo, Hebreos 9:25, usted y yo nos podemos presentar 365 veces en el año ante el Padre, si es que solo oramos una vez. Y si oramos 3 veces al día, más de 1000 veces al año. El sumo sacerdote solo podía presentarse una vez al año. Mire el verso 26. Porque si no, dice, a Cristo, verso 26, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Mire el verso 27. Y como está establecido, está decretado, aquí hay un decreto de Dios, mire, la voluntad de Dios es decretiva. Y como está decretado que los hombres mueran una vez, y después de esto el juicio, ahora el verso 28, dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, oiga esto, pues si lo vinculamos con lo que hemos venido viendo, dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Mire, pues Pablo apareció una tercera vez y dijo, ahora ya no voy a ser indulgente, porque ahí hay unos que no se han arrepentido de la inmoralidad, de los pecados, de todas las faltas en las que han cometido. Ahora mire, pues hermano, yo pensaba, si ahí en Corinto ya había llegado Pablo con mansedumbre, lamentándose, con humildad y sencillez de corazón, a poner orden, y siguieron igual, si la segunda vez o la tercera vez no hubiera sido el Pablo el que llegó, si no hubiera sido el Señor, el Adón, el Mashiach, el Mesías Cristo, ¿qué hubiera pasado con esta gente? Porque mire lo que dice, se presentó una vez y se ofreció mismo para llevar los pecados de muchos. Oiga, esto es lo que tenemos que meternos aquí. Dice, y va a aparecer por segunda vez. ¿Cuántos lo esperan? Todos levantamos la mano. ¿Cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Todos esperamos. ¿Cuántos están limpios? ¿Cuántos están, hermano, ejercitándose en los atributos divinos para hacer luz en el mundo, para hacer sal de la tierra? Porque va a aparecer una segunda vez. Pero si usted y yo, hermano, tenemos un vínculo, una relación con el pecado, y pecado no estoy hablando de fumar, chupar y mujeriar, eso es lo que nos preocupa. El hermano chupó, el hermano cayó, el hermano, ¿qué pasó? Se echó los tragos, ¿no? Pero cada rato caemos nosotros, hermano, en la autosuficiencia, en la insolencia, en el orgullo, en la envidia, en los celos, en las contiendas, en los pleitos. Cada rato caemos, ¿no? Bolos
O borrachos llegamos a las congregaciones, como decía aquel corito, borracho de angustia, de tanto quererte, ¿va? No era una borrachera etílica provocada por el alcohol, pero borrachos, hermano, de pleito. Cristo va a aparecer una segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué pasa si aparece y nosotros seguimos vinculados al pecado? Vamos ahí mismo en Hebreos, miremos el capítulo 5 y voy aterrizando, seguimos el domingo, que ya no me da tiempo. Capítulo 5 de Hebreos. Yo pensé que hoy iba a ser más breve, pero Dios es tremendo. Capítulo 5 de Hebreos, leamos, hermano, desde el verso 7, porque tal vez solo lo leo, porque no sé cuántos minutos me quedan. 5:7. Mire pues, mi hermano amado, ustedes que están aquí, metámonos esto en la cabeza, porque nosotros solo oímos, hermano, solo oímos. Y de ahí nos vamos de aquí, ¿va? Nos vamos para arriba, allá arriba dormimos nosotros. Y ya se nos olvidó, ¿va? Ya volvemos y el otro a sentarse a la compu y el otro a chatear y volvemos ya a lo mismo, a seguir chupando. 5:7 de Hebreos. Oiga pues. Y Cristo, la Biblia de A dice, durante la vida de Yahshua en la tierra. El Código Real dice, y fue el Mashiach quien en los días de su carne, pero leamos la RD60 para que nos entendamos. Y Cristo, oiga pues hermano, en los días de su carne, es decir, tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Y su ministerio fue 3 años de ministerio. 3 años y algo. Y Cristo en los días de su carne tenía 30 años cuando empezó el ministerio. Y 3 años de un ministerio victorioso. Cuando usted recibió a Cristo, hermano, empezó su ministerio. Y algunos dicen, yo tengo 40 años, yo tengo 30 años, tengo 15 años. Pero es un ministerio victorioso. Porque ministerio victorioso estamos hablando que su función en la tierra, hermano, de ser sal, de preservar, está siendo exitosa su función. Pero ¿cómo es que yo soy, yo ya recibí a Cristo? Hace 20 años, 40 años tengo de ser evangélico. No chupo, no fumo y no tengo otra mujer. No chupo, no fumo y no tengo amante, dicen las mujeres. Nunca he tenido. Está bueno. Pero no preserva nada. Tiene una función que desarrollar. Preservar, ser sal, ser prudente. La palabra ser sal es ser prudente. Prudente, ¿verdad? Pero tiene la lengua más larga que la corbata del hermano. Solo contando, ¿verdad? Llevando y trayendo. Yo conozco gente así, hermano. Yo mismo he sido así. Y estoy batallando con eso. No estás haciendo comentarios, ¿qué me importa a mí? Si le piden a uno consejos, ¿sí? No, pues, para no meterse uno en la vida de la gente. Mire pues, y Cristo en los días de su carne, oiga esto, ofreciendo ruegos y súplicas. Ahí busca usted, yo por aquí lo tengo, pero ya no me da tiempo. Ofreciendo ruegos y súplicas. Con clamor y con lágrimas. Aquí está Cristo también en Mateo 5:4. ¿Qué dice Mateo 5:4? Bienaventurados, para eso estamos estudiando. Bienaventurados, dichosos, Dios va a visitar a los que se afligen. Porque ahí dice llorar y no es llorar como aquel cuando le quitaban el chupete. Es afligirse, es condolerse. Aquí se está condoliendo. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, oiga, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Oiga, fue oído a causa de su temor reverente. Mire pues, hermano, mire qué tremendo esto. Si en lugar de haber llegado Pablo a Corinto por tercera vez,
Y ahora dijo, no voy a ser indulgente porque ahí siguen habiendo, ustedes tienen hojas, pero no hay fruto, pero no hay desarrollo de atributos divinos, no están siendo parte de la naturaleza divina. Cristo aparece en la segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué hubiera sido de esos hermanos? ¿O qué será de nosotros, hermano, si aparece hoy en la noche? Esto no es de que por fe me voy en el rapto. Esto es de vivir una vida. Mire esto, hermano. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte. Ahora, oiga, pues, fue oído. ¿Por qué lo oyeron? Porque tenía un temor reverente. Pero el temor de Dios proviene del conocimiento de la Escritura. Y el verso 8. Aunque era hijo, usted es hijo, lo engendró Dios. Pero, ¿qué edad tiene? Puede tener 40 años de evangélico, pero ¿cuánto ha crecido en ese tiempo? Mire, hermano, es entusiasmante para un pastor cuando en las congregaciones hay gente que tiene 2 años que empezó a llegar y ya entiende más que un viejo que tiene 10, 12, 13 años de estar sentado ahí. Eso entusiasma. Mire pues, y aunque era hijo, por lo que padeció, mire de quién estamos hablando. No estamos hablando ni de Pablo, ni de Pedro, estamos hablando de Cristo, dice, por lo que padeció. Ahí busca la palabra padecer. Es interesante. Es experimentar un dolor profundo. Y él experimentó un dolor profundo. Mateo 5:4. Cuando yo experimento un dolor profundo que me hace rogar, ¿con qué decía arriba? Con clamor y lágrimas, hermano. Voy a alcanzar la misericordia de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este es nuestro problema, ¿no? Porque la carga genética del hombre natural, hijo de papá, hijo de mamá, nieto del abuelo y de la abuela, nieto de la abuela, esa carga genética, hermano, a nosotros nos hace rebeldes, nos hace desobedientes, nos hace soberbios, orgullosos, y no nos sujetamos a ninguna autoridad, ni en el mundo físico. Yo les ponía el ejemplo, hermano. La ley dice que los de las motos tienen que usar casco, y la gente lleva el casco colgando en el hombro. Nadie se sujeta a la ley. Y si usted es cristiano y no se sujeta a las leyes terrenas, menos se va a sujetar a las leyes escriturales. Mire pues, aquí terminamos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora oiga esto. Y habiendo sido perfeccionado. Mateo, ¿cómo termina Mateo 5:48? Una exigencia de Cristo a sus discípulos. Sean pues ustedes perfectos. Ejercítense en los atributos divinos para que puedan ejercer una función, ser sal y ser luz. Mire pues, pero hay que ser obedientes, porque dice, y habiendo sido perfeccionado, lo perfeccionó la obediencia. Ahora, ¿quién lo perfecciona a usted? La obediencia, sí, pero recuerdes, hermano, que en Efesios capítulo 4, verso 13, usted conoce el 11, conoce el 12, el 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso tiene pastor. Está bien, oiga a fulano, a sutano y perencejo, óigalo y retenga lo bueno y deseche lo malo, pero si tiene pastor, tiene su atalaya, tiene su ángel. Si usted es de otra congregación, está bien, está conectado ahí, óigame a mí, está bien, retenga lo bueno y deseche lo malo, pero usted tiene pastor. Y si a usted no le gusta, entonces, hable con su pastor. Allá, fíjese que yo miro a un señor por ahí en ¿cómo se llamará esta cosa? En Facebook, no sé cómo se llamará esto. Y yo quiero mejor pasarme bajo esa cobertura, porque siento que ahí estoy creciendo. Óigame, oiga a quien usted quiera, está bien, pero su pastor que lo hace sufrir con la palabra tan severa, el propósito es que usted sea obediente. Y mire, hermano, sigamos leyendo, porque esto es... me voy a pasar unos minutitos.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los quienes. Mire cómo se repite. Y si usted no obedece, mire pues hermano, qué tremendo. Aquí hay cositas que no sé si serán misterio, ¿verdad? No sé si serán misterio, puede que sí. Pero si usted no se sujeta, si usted no es obediente, no va a ser perfeccionado. Y si usted no es perfeccionado, por gusto murió Cristo. En el caso suyo. En el caso de los obedientes, hermano, de los que se sujetan a la autoridad de la palabra, que les ministra al que Dios quiso poner, ¿verdad? Dios quiso. Yo no andaba buscando ministerio y la mayoría de gente que yo conozco, algunos dicen que desde niños anhelaban ser pastor, está bueno, está bien, yo no quería, pero a mí Dios me retorció el brazo y me trajo porque tenía planes perfectos para mi vida. Sigamos. Mire pues, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora mire el verso 11. Esto es lo que, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mire pues hermano, me interesó este texto, porque eso que estamos hablando de los atributos del viviente, Mateo 5.3, 5.4, hemos visto 2, ya llevamos 2 semanas, porque eso es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Y mire lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Oiga, porque os habéis hecho tardos para oír. Fíjese, hermano, que esa palabra tardos que dice ahí es la palabra. Mire, en español pusieron tardos ¿saben por qué? Dice, tenemos mucho que decir y difícil que explicar. Estamos hablando de atributos de los vivientes y funciones de los vivientes. De 2 funciones, nada más para empezar. Usted tiene que ejercitarse como sal y como luz. Si Cristo viene la segunda vez, alguien que es sal y es luz no tiene relación con el pecado. Entonces se lo van a llevar a la presencia de Dios. Mire pues, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, y la palabra tardos, ahí es una palabra griega que dice notsros. ¿Cómo se pronunciará en griego? A saber. Pero así se escribe. Tardo es nots, N-O-D-S, notsros. Y quiere decir perezoso. Holgazán. Indolente. Ahora fíjese, hermano, que me llamó la atención. Porque el domingo tal vez miremos otro texto donde también aparece la palabra tardos. Pero fíjese que esta palabra notros tiene una raíz que se usa en otro texto de la Escritura. Tal vez lo miramos el domingo. Pero esta, en lo que cambia el significado, es que dice que dice, notro quiere decir perezoso. Pero dice acá, que esta pereza es innata. ¿Qué es innata, Jonathan? Esta pereza, dice, nosotros es un perezoso. Os habéis hecho tardos, os habéis hecho nosotros, os habéis hecho perezosos. Pero aquí está hablando que esta es una pereza innata. Ese fulano así nació. Aragán. Nació Aragán. Una influencia en su genética de araganería. Así haber sido el papá o la mamá. Hay cosas mire hermano, yo he conocido gente perezosa. Que hay cosas que no puedo decir aquí, ¿ves? No puedo decir aquí. Pero es una pereza innata. Os habéis hecho tardos para oír. Y regresemos a Marcos, y con este verso con este verso termino. Marcos capítulo 11. El verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, esto lo vamos a volver a ver el domingo. Estos discípulos, fíjese hermano, que oyeron eso y no entendieron.
ahí vamos a verlo el domingo, estaban tardos para oír, pero esa tardanza en oír no era esta pereza innata que vimos aquí. Estos discípulos se hicieron, lo vamos a ver en otro texto el domingo, si es que Dios nos da vida, nos da salud y el Espíritu nos vuelve a llevar aquí. Pero ahí está hablando de una pereza que es la consecuencia de ser indolente, ¿verdad? El indolente es un perezoso que hay que estar, hace las cosas. Es un perezoso, es un tardo, pero no es un tardo nodrus. Es un tardo que hace las cosas, pero hay que estarlo arriando, decirle, levántese pues, levántese, ya va a ser hora, levántese, hasta que al fin de tanto presionarlo, va y limpia las ventanas, va y va a hacer limpieza a la iglesia. Mire, hermano, hay hermanos que llegan, que un entusiasmo podría hacer limpieza, hay otros porque tanto que fastidian, va a mandar versos en el chat y si no llego, van a decir, solo llegaron 2, fulano y sutano, y yo estoy en el grupo y se van a enterar que no llegué. Entonces van porque los están empujando. Ese es otro tardo. Pero aquí está hablando de un tardo que es, su pereza es, así nació y así se morirá, porque no le da espacio a la palabra que para vida eterna permanece. Espero haberme dado a entender, hermano, con todos estos relajos, que espero que usted me haya entendido. Dios les bendiga y los guarde, y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, 9:30 de la mañana, con el primer grupo. Cuando ya esté el 95% vacunados, nos volvemos a reunir todos presencialmente. Dios les bendiga, hermanos, gracias por su dedicación y por su tiempo, y quiera Dios que esta palabra encuentre acomodo en su corazón, que usted, hermano, se entusiasme por la Escritura, que le dé espacio a la palabra para salir de ese estado de pereza espiritual. Amén, amén, amén.